The topic that we have before us this afternoon El tema que tenemos ante nosotros en esta tarde is a special group called the 140 and 4,000. es un grupo muy especial denominado los 144,000. For many decades, Por muchas décadas I've heard sermons on the 144,000. he estado escuchando sermones acerca de los 144,000. I am sure that many of you have heard so too. Seguro que algunos de ustedes también lo han escuchado. But if we go back into the early days of the disciples after this had been written, Pero si nosotros retornamos hacia los primeros días de los discípulos, cuando estas palabras fueron escritas, no doubt they were fascinated also by this number. sin duda ellos también fueron asombrados por este número. Now, it's an interesting situation. Ahora, esta es una situación bastante interesante. Is it an important topic for Este those es who un are tema Christians? muy importante para los cristianos. When you go back to the Old Testament, Cuando nosotros regresamos hacia el Antiguo Testamento, you can go through every book of the Old Testament, podemos revisar cada libro del Antiguo Testamento and the 144,000 are not mentioned. y los 144,000 no son mencionados. You can come to the teachings of Jesus in the Gospel, Podemos llegar a las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. and Jesus does not mention the 144,000. Jesús tampoco menciona a los 144,000. You can go through all the writings of the apostles Y in podemos their seguir epistles, estudiando todos los escritos de los apóstoles y los escribas, and there's no mention of it. y tampoco mencionan a los You can 144,000. go through the book of Acts, and there's no mention whatsoever of the En 144,000. el libro de Hechos tampoco se los menciona. You have to come to the very last book of the Bible, the Revelation, before you hear anything about the 144,000. Y es recién cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cuando se los menciona a los 144,000. It's something like a lightning strike. Es algo como un rayo que cae, It comes suddenly, unexpectedly. aparece de forma repentina e inesperada. It lasts for a moment or two, Y además dura nada más que un momento o dos and then it disappears. y luego desaparece. But it rises up again in the 14th chapter, Pero nuevamente surge en el capítulo 14 del and then it Apocalipsis. fades away for the history of the Bible. Y luego desaparece en toda la historia de la Biblia. The term the 144,000 is mentioned only three times in the Bible. El término 144,000 solamente se menciona 3 veces en toda la Biblia. Only once in chapter 7, Y solo Of una Revelation. vez en el capítulo 7 del Apocalipsis and then twice in the chapter 14 of y Revelation. luego 2 veces más en el capítulo 14 del mismo libro. Now, if we look at the verse before chapter 7 of Revelation, 14? no, 7, Of Revelation 14. no, 7. Si vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, You'll notice the 144,000 are going to be mentioned in very difficult times. se nota que los 144,000 son mencionados en tiempos muy peligrosos. Let us read Revelation 6:17. Leamos Apocalipsis 6:17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? We're going to recognize it's going to be a difficult time for anyone to stand. Y tenemos que darnos cuenta que ellos surgen en un tiempo muy peligroso para que cualquiera pueda estar de pie. To stand faithful to Jesus. El poder estar erguidos y mantenernos fieles a Jesús. It is plain that the 144,000 are mentioned just before the coming of Jesus Christ. Y se nota Thank con you. claridad de que los 144,000 son mencionados justamente antes de la venida de Jesús. Well,
once we come to chapter 7, Bueno, una vez que llegamos al capítulo 7, it says, after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth. dice en el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, Holding the 4 winds of the earth, que detenían los 4 vientos de la tierra, that the winds should not blow on the earth nor on the sea nor on the tree. para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Now, obviously, this is symbolic language. Obviamente, el lenguaje utilizado en este versículo es simbólico. Not that the angels are symbolic, they are real angels. No que los ángeles sean simbólicos, porque ellos sí son reales. They have been commissioned from God to hold the strife that there is on the world just before the return of Jesus. Ellos han sido comisionados por Dios para retener todas las luchas que van a haber en la tierra, precisamente antes de la venida de Jesús. Verse 3 tells us why, Y el versículo 3 nos dice el porqué. saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Diciendo en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. There's fearful strife going on in this world. Hay una lucha terrible que se está llevando a cabo en este mundo. While there's much strife around the world today, ¿Por qué es que hay tanta lucha en este mundo hoy? this is even going to be much greater strife. Y además, la misma va a ir creciendo cada vez más. And we won't understand how bad it will be until we were in that Y nosotros strife. no vamos a comprender cuán terriblemente va a desarrollarse hasta que estemos en la misma. And it appears that the strife is so severe Y parece que esta lucha es tan terrible that the 4 angels think it's about time to let go of the winds of strife. y que los 4 ángeles creen que ya es el tiempo de soltar esos vientos de lucha. But notice what it says in verse 2. Pero noten lo que dice en el versículo 2. And I saw another angel ascending from the east. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. That means coming from heaven, that coming from the east. Es decir, que está viniendo del este, del cielo. Having the seal of the living God. Y tenía el sello del Dios vivo. And he cried with a loud voice to the 4 angels, Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, to whom it was given to hurt the earth and the sea. a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Well, here was an angel that was commissioned by God, He aquí un ángel que había recibido la comisión de parte de Dios, saying, stop these angels for allowing the strife to get fully completed. diciéndoles a los ángeles que se detengan y no permitan que esas luchas sean llevadas a plenitud, Because there's a very great problem. porque hay un gran problema. Well, you'll notice what that problem is. Y noten cuál es ese problema. For it said, until we have sealed the servant of our God in their foreheads. Ellos dijeron, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Now, all God's faithful people at this time Entonces todos los hijos fieles de Dios en este tiempo will be sealed with the seal of God van a ser sellados con el sello de in Dios their foreheads. en sus frentes. But they haven't been sealed yet. Pero ellos todavía no han sido sellados. Now it's saying the servants of the Lord have not been sealed in their forehead. Y dice ahí que los siervos de Dios todavía no han sido sellados en sus frentes. Now the servants of God are the best of the best upon this earth at that time. Y los siervos de Dios a quienes se refiere son lo mejor de lo mejor sobre esta tierra en ese tiempo. But yet they're not ready to be sealed. Sin embargo, ellos no están listos para ser sellados aún. It isn't that God was delaying in place the sealing upon them. Y no es que Dios está demorando el proceso de sellamiento. Not at all. No, de ninguna manera. The problem was that they weren't ready
to be sealed and do the work that God had planned Sino for que them. ellos, el problema era que ellos no estaban listos para recibir ese sellamiento y realizar la obra a la que ellos estaban siendo And llamados. so this angel was ascending from heaven Entonces ángel que estaba descendiendo del cielo at the speed that we cannot understand. a una velocidad que nosotros no podemos And he comprender. called to each of these angels, hold, 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 hold. Entonces él dijo a cada uno de estos 4 ángeles, deténganse, 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 deténganse. Allow a little more time Denos un poco más de tiempo for my saints to para be que ready to be mis sealed in their foreheads, puedan ser sellados en sus frentes. to make sure they're ready to receive the Para fullness of the Holy asegurarse que Ghost, ellos estén listos para recibir ese sello. so that they can take the final message of salvation to every person upon the Para planet. que ellos puedan llevar el mensaje de salvación a cada criatura que está sobre la tierra. And then we are addressing now who these servants are. Y ahora, entonces, nosotros vamos a ver a quiénes se refieren estos siervos. Verse 4. En el versículo 4. And I heard the number of them which were sealed, Y oí el número de los sellados. and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. At this point, we're going to slow down a little. En este punto vamos a ir un poquito más lento. Oh, there's so many theories in Christendom today of who the 144,000 is. Hay ahora muchas teorías en el cristianismo acerca de quiénes son los 144,000. How many believe they know who the 144,000 are? ¿Cuántos de los presentes creen que saben quiénes son los 144,000? Well, I see a few hands going Bueno, up. sé que hay algunas manos que se han levantado, But that's what you're here to understand this afternoon. pero es para eso que estamos hoy acá, para comprender de quién se trata. Now, I want you to understand that in prophecy, Ahora quiero que ustedes entiendan que en la profecía, whether it's in the Old Testament ya sea or en the el New Antiguo Testament, o en el Nuevo Testamento, there are many numbers. hay muchos números, Whether it's in the book of Daniel or whether it's in the book of ya Revelation. sea en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis. Now, many argue that the 144,000 is a literal number. Ahora, muchos argumentan que la cifra 144,000 es un número literal. Now, these are going to be faithful people at the end of the world. Ahora, estas personas van a ser fieles a Dios en el fin del mundo. But others say, no, 144,000 is just a symbolic number. Pero otros dicen, no, los 144,000 es un número simbólico. And also, there are symbols with numbers. Y además, hay algunos símbolos que van acompañados de números. Well, we need to know what it means in biblical prophecy. Y necesitamos conocer cuál es su significado en la profecía bíblica. Are these numbers symbolic or are they literal? ¿Son estos números simbólicos o son literales? Or are they symbolic? ¿O son simbólicos? So, we need to find how it works in prophecy. Así que necesitamos averiguar cómo funciona esto en la profecía. And I want you to listen carefully. Y quiero que escuchen cuidadosamente. If we come back to Revelation, rather Daniel 7, Vayamos para atrás al libro de Daniel, capítulo 7. and I'm only going to take a few prophecies in the Old Testament. Y solamente voy a mencionar unas cuantas profecías en el Antiguo Testamento. Many of you remember that this is the chapter that deals with the 4 beasts that arise out of the waters. Y muchos de ustedes deben recordar que en Daniel 7 se está hablando de la profecía de 4 bestias que surgen del mar. And you will notice that the first beast, they were different beasts,
And the first beast was like a lion. Y sabemos que eran bestias diferentes, pero la primera semejaba a un león The second was like a bear. y la segunda semejaba a un oso And the third was like a leopard. y la tercera semejaba a un And leopardo. the fourth beast could not be described unknown to Daniel as he saw it. Y la cuarta bestia era tan espantosa que no podía ser descrita, era algo totalmente desconocido para Daniel. Now we recognize that the first beast was the great power of Babylon. Y nosotros hemos estudiado que esta primera bestia simbolizaba a Babilonia. And you will notice Y van a notar that it was going to be a very destructive power. y van a notar que este iba a ser un poder muy destructivo. And we're told that it had wings like an eagle. Y se nos dice que tenía alas como de águila, And then the wings were plucked up. pero luego esas alas le fueron quitadas. And then it was to disappear. Y luego iba a desaparecer. Let's come to verse 4 of Daniel 7. Ahora vayamos Rather, 5. a Daniel capítulo 7, versículo 4 y 5. Now the second bear was like a bear. Dice, la segunda bestia era como un oso. Now it had two sides to it. Y esta bestia tenía dos costados. And one side was higher than the other. Y un costado era más alto que el otro. Now here we've got a symbol of two. Y aquí tenemos un símbolo de la cifra 2. But they're not a symbol, they are actually Pero two sides. en realidad son dos costados, no son un símbolo. Because two powers were together, but one was stronger than the other. Porque habían dos poderes que habían surgido juntos, pero uno de ellos era superior al otro. And we know that the next beast, Y luego conocemos que la the siguiente second bestia beast, was to be made up of two nations that had merged together. se refería a dos naciones que se habían unido. History habían unido attests to juntas. that. History attests Y to la that. historia prueba de que todos estos datos son ciertos. That was the Medo-Persian Empire. Se refería al imperio medo-persa. And ultimately the Persians were the stronger of the two Y combinations. finalmente los persas eran los más fuertes de estos dos poderes. And then in verse 6, Luego en el versículo 6 the leopard beast. hay una bestia semejante a un leopardo. And as we read in verse 6, Y al leer este versículo, a beast like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The nos beast dice que had, esta bestia semejante a un leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas. and the beast had also 4 heads, Y también tenía 4 cabezas and dominion was given to him. y le fue dado dominio. All right, this third beast. Entonces esta tercera bestia, Well, every historian of ancient history sabemos que cada historiador de la historia antigua agrees that the overthrow of the Medo-Persian took place by the Grecian está de Empire. acuerdo con que el imperio medo-persa fue derrocado por los griegos Under Alexander the Great. bajo el dominio de Alejandro el Grande, One of the greatest conquerors in the history of world. uno de los conquistadores más grandes en la historia mundial. But what about these 4 heads? Pero ¿qué acerca de estas 4 cabezas? Well, history tells us who they are. La historia nos dice quiénes eran ellos. You'll remember that at the death of Alexander, Ustedes recordarán que a la muerte de Alejandro, all the generals fought each other, the todos los Greeks, generales pelearon entre sí. because they wanted to be the successor to Porque Alexander ellos the querían ser Great. los sucesores de Alejandro el Magno. And they started killing one another Y entonces empezaron a matarse los unos a los otros. until there was only 4 generals left. Hasta que solo quedaron 4 generales. And the 4 generals were wise.
Y estos 4 generales eran sabios. They said, if we continue fighting, Ellos dijeron, si nosotros continuamos only peleando, one of us will be left, the rest of us solo will va be a quedar dead. uno de nosotros y los otros vamos a morir. So they made a treaty with each Así que other. hicieron un tratado entre ellos. We will not attack each other. Nosotros no vamos a atacarnos los We'll- unos a los otros. We'll divide Vamos a the dividir kingdom into 4 segments. el reino en 4 áreas. And each one of us will become king of that Y segment. cada uno de nosotros va a ser rey de una de esas áreas. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. But you'll notice that those 4 heads, Pero ustedes van a notar que esas 4 the cabezas, number was literal, el número era literal, but the symbol of the heads was pero las associated cabezas era un símbolo que estaba asociado with the breakup of the Grecian Empire. con el quebrantamiento o la división del imperio griego. So we see a literal number Entonces associated vemos with a symbol. que hay una cifra literal asociada con un símbolo. Now in verse 7, it's the 4th beast, Ahora vemos en el versículo 7 a la 4ª bestia, dreadful and terrible, and strong espantosa y exceedingly. terrible. And he was different from the other beasts. Y esta bestia era muy diferente a las demás bestias. And it had 10 horns. Y tenía 10 cuernos. There's a number again, 10 Ahí horns. encontramos otra vez una cifra. We're going to find that number 10 is literal, Y vamos a hallar de que el número, la cifra es literal, but the horns were symbolic of the breakup later of the Roman Empire pero into los 10 cuernos kingdoms. eran un símbolo de la posterior división del imperio romano. And that's exactly what happened. Y es exactamente eso lo que sucedió. The Roman Empire ultimately was El divided imperio into 10 romano kingdoms. finalmente fue dividido en 10 reinos. And they were various nations, Y habían varias naciones, such as the Vandals and the como Heruli los vándalos, los and érulos, the Ostrogoths and los Visigoths ostrogodos, los visigodos and the Huns y los hunos, and so on. y así sucesivamente. All right. And exactly 10 kingdoms arose out of the Roman Empire. Y exactamente 10 reinos surgieron del quebrantamiento del imperio romano. The number was literal, El número era literal, but the horns were symbolic pero los of cuernos nations. simbolizaban las naciones. And then it says that 3 of the horns were plucked up by the roots. Pero dice después que 3 de esos cuernos fueron arrancados. That means 3 of those kingdoms failed to continue in the history of the world. Eso significa que 3 de esos reinos ya no continuaron vigentes en la historia mundial. I want you to notice there were 3, a literal number. Y notamos ahí que estamos hablando de una cifra. No, we don't Tres, have to que guess. es literal. What those 3 nations were. Pardon? We don't have to guess what No they, necesitamos adivinar cuáles son esas 3 naciones. they were. The Vandals, Ellos eran los vándalos, they were the Heruli, ellos fueron los érulos or the Ostrogoths, the East y los Goths. ostrogodos. Why do we not have to guess? ¿Por qué es que no tenemos que adivinar esto? Because the Encyclopedia Britannica Porque la enciclopedia británica has the history of these 3 nations. tiene la historia de estas 3 naciones. The Vandals, the Heruli, and the Ostrogoths. Vándalos, los érulos y los ostrogodos. And when you read what the Encyclopedia Britannica says about them, Y cuando nosotros accedemos a leer lo que dice la enciclopedia británica al respecto, 2 of them it says they vanished from history. dice que 2 de estos reinos desaparecieron And de the la other one historia, disappeared from history, meaning the same thing. y que el otro también desapareció. And each one of them in the 6th century AD. Y estos 3 reinos desaparecieron en el siglo VI después de Cristo. Prophecy is so consistent.
La profecía es tan consistente. The numbers are always literal, Los números, han notado, son siempre literales, but they're always associated with a symbol. pero siempre están asociados con un símbolo. Well, there are those that say the 144,000 has to be a literal number because it's with a symbol. Y entonces hay algunos que dicen, los 144,000 tienen que ser un número literal porque están asociados con un símbolo. For if we go through chapter 7 of Revelation 5 through 8, Porque si nosotros estudiamos el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos desde el 5 hasta el 8, it says the names of the 12 tribes of Israel. ahí se mencionan los nombres de las 12 tribus de Israel. Some believe they're only Jews that make up the Entonces 144,000. algunos creen que los 144,000 van a estar compuestos solamente por judíos, But that's not consistent pero eso no tiene asidero, because they have to be symbolic. That's how it is in prophecy. porque ellos tienen que ser un símbolo. Es Remember. así como funciona la profecía. That those who are in Christ Jesus are after Abraham's seed. Recuerden que todos los que han seguido a Cristo Jesús llegan a ser parte de la simiente de Abraham And are heirs of the kingdom. y son herederos del reino. However, they're symbolic of the kind of peoples that will make up the 144,000. Sin embargo, hay un simbolismo del tipo de personas que van a componer a los 144,000. So there has to be a literal 144,000. Entonces tiene que haber una cifra literal de 144,000. But the 12 tribes have to be symbolic of God's faithful people at the end of this earth's Pero history. las tribus tienen que ser un símbolo de los que van a ser parte del pueblo de Dios a la culminación de la historia de este mundo. By the way, in the New Testament, in Revelation, we also have numbers that are literal with symbols. Y de paso, en Apocalipsis también encontramos la unión de algo literal con algo simbólico. You'll Las find cifras it literales y los símbolos que les In acompañan. Revelation chapter 1. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 And here you're going to see y acá ustedes van a poder ver there are going to be 7 stars, que hay la mención de 7 estrellas and there's going to be 7 candlesticks in y chapter también 1. 7 candelabros en el capítulo 1. Look at verse 19. Veamos el versículo 19. By the way, it is Jesus that had dictated this to John, Y the de paso, es Revelator. importante tomar en cuenta que es Jesús el que ha dictado esta parte de la Biblia. It says, write the things which thou hast seen, and the things which are the things which shall be hereafter. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Verse 20, El versículo 20, the mystery of the 7 stars, el misterio de las 7 estrellas which thou sawest in my right hand, que has visto en mi diestra, and the 7 golden sticks. y de los 7 candelabros de oro. The 7 stars are the angels of the 7 churches, Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, which we read about in chapter 2 and 3. de las que podemos leer en los capítulos 2 y 3. So the number 7 is literal. Así que el número, la cifra 7, es literal. However, the stars are symbolic of angels. Sin embargo, las estrellas son un simbolismo de los ángeles. And then it says, the 7 candlesticks which thou sawest Y después habla de los 7 candelabros que has visto, are the 7 churches. que son las 7 iglesias. You understand the churches. Y podemos comprender que los candelabros son un símbolo de las iglesias. And in chapter 2 and 3, we learn the names of those 7 churches. Y en los capítulos 2 y 3 podemos llegar a conocer a qué iglesias se referían. The number is literal. El número, una vez más, es literal.
but they're associated with symbols. pero está asociado con un símbolo. And therefore, from this, in both the Old and the New Testament, Por lo tanto, tanto por lo que se estudia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, we discover podemos that descubrir therefore the 144,000 que por lo tanto los 144,000 is a literal number, es un número an literal exact number. y un número exacto. But also, Pero también we have to understand tenemos que comprender that these are not the literal Jews, que ellos no son los judíos literales, but God's faithful people. sino el pueblo de Dios fiel. Now that sounds like a very small number of people. Ahora, eso parece 144,000. un número muy pequeño, There's more than that live here in Cochabamba. porque solo en Cochabamba viven muchos más que 144,000. And Cochabamba is a small city of the cities of the world. Y Cochabamba es una ciudad bastante pequeña comparada con las metrópolis del mundo. Now, of course, long before, or not long, but sometime before the 144,000 are made up, Y de hecho, un tiempo antes de que se hable acerca de los 144,000, many saints are going to be martyred. muchos santos van a ser muertos como mártires. Many, many martyrs. Van a existir muchos mártires. Many faithful people here in Cochabamba may Muchos be martyred before Hijos the end of this fieles earth's de Dios history. acá en Cochabamba es posible que lleguen a ser mártires There's por an el Señor. attempt to eradicate from the earth God's faithful people. Porque Satanás va a intentar erradicar de sobre la tierra a los fieles hijos de Dios. There are others that are going to be laid to rest Y hay otros que van a ser llamados al descanso, because they're elderly porque ya son mayores, or they're weak and sick, o porque están débiles o enfermos. that God will not allow to have to go through this Por lo situation. tanto, Dios no va a permitir que ellos tengan que pasar por toda esta angustia. And God is also going to lay in rest many little children Y Dios también va a llamar al descanso a muchos niños, so that they don't have to go through this terrible time of para que trouble. ellos no tengan que pasar por este terrible tiempo de angustia. Remember what we read in Revelation 6 verse 17. Recuerden lo que leímos en Apocalipsis 6, versículo 16. How fierce the persecution is going to be. Va a haber una persecución terrible. And he said, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? We're going to find who are those who will stand at that time. Y nosotros vamos a encontrar quiénes son esas personas que van a poder estar de pie. That means stand firm, Es decir, ponerse de pie y firmes. stand loyal to Jesus, Que puedan estar erguidos y leales a no Jesús. matter what the cost might No be. importa cuál sea el costo. They would rather die than commit one Van a wrong word or preferir action. morir que hacer algo que vaya en contra de la voluntad de They Dios. cannot compromise their faith. Ellos no pueden hacer concesiones respecto a su fe. Oh, this is a terrible time. Oh, este va a ser un tiempo terrible. But there are going to be those that will stand faithful as witnesses to others. Pero habrán algunos que se van a mantener fieles para ser testigos ante los demás. All right, now we're going to come now to chapter 8. Así que ahora vamos a llegar al capítulo 8 de Apocalipsis. We'll find an interesting statements here. Y vamos a encontrar una declaración interesante acá. And when he had opened the seventh seal, Cuando abrió el séptimo sello, there was silence in heaven about the space of half an hour. se hizo silencio en el cielo como por media hora. The 144,000 are not mentioned in chapter 8. No se los menciona a los 144,000 en el capítulo 8. However, we know that the 144,000 will be in heaven. Sin embargo, sabemos que ellos van a estar en el cielo.
And then in verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them that were given 7 trumpets. Y en el versículo 2 nos dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. You'll notice it's now a situation in heaven. Noten que aquí se está hablando de una situación So que se está keeping- llevando a cabo en el cielo. So keeping that in mind, Así que teniendo eso en cuenta, and when we come back to Revelation 7 verse 9, cuando retornemos a Apocalipsis 7, versículo 9, after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, of all nations, de todas las naciones, and kindreds, and people, y tribus y pueblos, and tongues, y lenguas, stood before the throne que and estaban before the delante del Lamb, trono y en la presencia del Cordero, clothed in white robes and vestidos palms de ropas in their blancas hand. y con palmas en sus manos. And so, as John was given this vision, Y cuando Juan recibió esta visión, it goes from the saints on earth pasa de hablar de los santos que están en la tierra to the saints in heaven. a los santos que están en el cielo. Now, there are differences here Ahora hay algunas diferencias acá, because on the earth porque en la tierra there was going to be terrible strife, iba a haber una lucha terrible, persecution, persecución, martyrdom, martirio and terrible events on the earth. y eventos terribles iban a suceder. But now we have a great multitude in heaven. Pero ahora tenemos una gran multitud en el cielo. So let us put the two together. Así que unamos estas dos. Who is this great multitude? ¿Quiénes componen esa gran multitud? The 144,000 were those who would go through the great time of trouble. Los 144,000 son las personas que iban a pasar la gran tribulación. They were to go through the time of Jacob's trouble, Ellos iban a pasar el tiempo de angustia de Jacob. a time of trouble as there'd never been before in the Un tiempo de world. angustia cual nunca fue desde que existió la We tierra. can not understand what they would be. Nosotros no podemos comprender And during a qué that se time, refiere esto. probation for the human race will close. Y es durante ese tiempo que el tiempo de gracia para la raza humana se iba And the cerrar. declaration will go out by God through Jesus. Y Dios, a través de Jesús, iba a hacer una declaración. It is finished, Consumado es. meaning the probation of every human being had finished. Significando que el juicio de cada ser humano sobre la tierra And only the así está concluido. 144,000 Y solamente los 144 had stood the test. habían salido airosos de esa prueba. But came the 7 last plagues. Y luego vienen las 7 últimas plagas. We don't have time in this session to go through each of those plagues. Nosotros no tenemos tiempo en este momento para analizar But cada una de estas But the plagas. 144,000 were the number at the beginning of the plagues. Pero son 144,000 el número de personas que iban a estar al principio de estas And plagas. though myriads will die through the plagues, Y muchísimas personas iban a morir durante las plagas. yet not one of the 144,000 will lose his or her life. Sin embargo, de los 144,000, ni uno solo iba a perder su vida. There's durante no estas point plagas. in martyrdom, Porque ya no tiene sentido el martirio, but they go through these terrible tests. sino que ellos Of the pasan por todas estas 144,000. pruebas. I believe they're going to be on the whole younger, faithful people. Y yo tengo la certeza de que estos 144,000 van a estar compuestos There may be a especialmente few de of us gente older joven, fiel. people. There may be a few older people that are strong in health and so Tal on. vez hayan algunos adultos mayores que sean fuertes en cuanto a su salud. And at the end of the end of the plagues, there will be still Y al 144,000 loyal. finalizar las plagas, todavía van a haber 144,000 fieles que estén. Even after the plagues have begun, Satan comes
representing himself first as an angel and then as Christ himself. Y una vez que empiezan las plagas, Satanás mismo se presenta personificando en principio a un ángel y luego a Jesús mismo. The saints were crying day and night for deliverance. Y los santos estaban clamando día y noche por su liberación. And in his wicked attempt even to destroy the Y en su 144,000, intento malvado de tratar de destruir incluso a los 144,000, he ultimately comes as Christ, finalmente se aparece como personificando a Jesús, a beautiful being, mostrando ser un hermoso ser. saying, I've come to deliver you, Y entonces él dice, yo he venido a liberarlos and I've heard your cry y yo he escuchado su for clamor me to return. para que yo retorne. But the saints are not deceived. Pero los santos no son engañados. They knew that that would happen because they'd studied the Ellos scriptures. sabían que eso iba a suceder porque estudiaron las escrituras. And they also knew that Jesus would not come and touch the earth when he Y returned. además sabían que cuando Jesús venga, Él no iba a tocar la tierra. And here was Satan walking on the earth. Y aquí estaba Satanás Claiming he caminando was sobre la Christ. tierra, declarando de que Él era Jesús. And they passed the test. Y ellos pasaron la Not one defects from Jesus. Ninguno de ellos se retracta de su fe en Jesús. These are going to be the living saints Ellos iban a ser that will los be santos gathered vivientes, together with the risen saints of all ages that will be taken back to heaven. que se iban a unir con los santos que iban a resucitar de todas las edades y los hijos fieles que ya descansaron en el Señor. And now in verse 9 of chapter 7, Y ahora en el versículo 9 del capítulo 7 we have the great multitude that have been saved from the earth. tenemos a la gran multitud de personas que han sido salvas. Some people have said it's only another name for the 144,000. Algunas personas creen que es otro nombre para los 144,000. That cannot be, Pero eso no puede ser, because it says the great multitude which no man could number. porque dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Would it be possible for a man to count 144,000? ¿Es posible para nosotros llegar a contar 144,000? It takes a while, wouldn't it? Bueno, va a tomar cierto tiempo, But it can be done, pero se puede hacer. you see. So the great multitude is not just the 144,000, Entonces, la gran multitud no está compuesta solamente por los 144,000. but of course they understand Pero that claro, the ellos 144,000 is in that great multitude. se puede comprender de que los 144,000 son parte de esa gran multitud. It includes all that have been saved from the eras of this earth's history. Porque incluye a todas las personas que han sido salvas durante las eras de la historia de este The mundo. living saints and the resurrected saints together in heaven. Los What a santos que están beautiful. vivos y los santos que han resucitado. ¡Qué escena más hermosa! Now I come back to Revelation 6, verse 17, Ahora vayamos a Apocalipsis 6, versículo 17. where it was asked, who shall be able to stand? Y se hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en And pie? we get the answer in verse 9. Y tenemos la respuesta en el versículo And 9. after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and peoples and tongues, stood before the throne and before the Lamb. Did you get that word? Sí, han podido percibir en el versículo 9 del capítulo 7, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, Did you de get- todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Han What notado does- eso? What does the great multitude do? ¿Qué es lo que hace la gran multitud? They stood before the throne. Ellos están delante del trono. So there's the answer to 16 verse 17. Entonces ahí 66. está la respuesta al versículo 17 del capítulo 6. All who will be saved in the kingdom of heaven Todos los que van a ser salvos en el reino de los cielos have stood firm for their Savior
during their life of han history. estado firmes de parte de su Salvador durante la historia de este mundo. And God has found them faithful. Y Dios encontró que ellos eran fieles. They have passed every test. Ellos han pasado todas las pruebas. They have overcome the temptations of Satan. Han vencido las tentaciones del enemigo. And they are worthy to inherit Y eternity. por tanto son dignos de heredar la Oh. eternidad. What a gathering that is in heaven. Oh, qué hermosa reunión habrá allá en el cielo. Obviously, no man can number the great multitude, it's so large. Y obviamente ningún hombre puede enumerar a esa gran multitud porque es demasiado grande. Of course, God could number them, Claro que Dios sí puede hacerlo. but even those who are taken to heaven, we're still humans, we're not God. Pero aún esas personas que van a ser llevadas al cielo van a seguir siendo humanos y no Dios. And so we cannot not number it, but we can be part of it. Entonces nosotros no vamos a poder contarla, pero sí podemos ser parte de ella. Oh, how I want to be one of that great multitude. Oh, cuánto anhelo yo ser parte de esa gran multitud. If the Lord doesn't see me as one that will be part of the Si el Señor 144,000, no me ve como que yo puedo ser parte de los 144,000, I do want to be with the great multitude sí quiero ser parte de la gran multitud. and to live with my Savior throughout eternity. Y quiero vivir con mi Salvador a través de toda la eternidad. Now you'll notice that all were robed in white. All the multitude will be robed in white. Y noten que toda esa multitud van a estar vestidos de ropas blancas. And they had palms in their hands, Y tenían palmas en las a manos, sign of victory. que es una señal de victoria. But the palm was also a symbol of peace, Pero también la palma era un símbolo de paz, because there'd never be any more conflict in the history of porque eternity. ya no habrían más conflictos en toda la historia de No la eternidad. Ya no habrán luchas, No contentions amongst people, no más contiendas entre las no personas, hatred, no anger. no habrá más odio, no Oh. más ira. We have to overcome all that now if we're going to be in the Pero 144,000 nosotros or tenemos the que great multitude. vencer esas cosas hoy si queremos ser parte de los 144,000 o de la gran multitud. Now, also, I wanted to point out in verse 9 Además, quiero señalarles otra cosa en el versículo 9. that those that made up the great multitude Aquellos que componen la gran multitud came from all nations provenían de todas las and naciones kindreds y reinos and people y pueblos and tongues. y lenguas. Remember where we read that last night? ¿Recuerdan dónde leímos eso anoche? The everlasting gospel is to go to every nation, kindred, tongue, and people. El Evangelio eterno tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. And that was completed by the Y eso fue 144,000. completado por los 144. So here they are in heaven representing people from every Así nation, que small están and acá large. en el cielo representando a todas las naciones de And the este mundo. 144,000 will go to every nation. Y los 144,000 van a ir a todas Indeed, las to every naciones. individual on the face of the Y van earth. a predicar a cada criatura que está sobre la faz de And la the tierra. gospel commission has been powered by the Holy Spirit. Y la comisión evangélica ha sido llevada con poder del Espíritu Santo. The 144,000 had received the latter rain. Y los 144,000 habían recibido la lluvia tardía. And in that power, Y God con ese guided poder, them Dios los guió to every individual upon the planet. para predicar a cada criatura de la tierra. What a miracle has taken place. ¡Qué milagro más maravilloso Oh. se lleva a cabo! So here is the fulfillment of that Así prophecy que acá está el cumplimiento de esa in profecía Revelation 14. de Apocalipsis. It will happen Sí va a suceder, because chapter 7 of Revelation tells us it is. porque el capítulo 7 de Apocalipsis nos dice que así va a ser. Now let's come to what it says about 11. Ahora vayamos al versículo 11. And all the angels stood around the throne, Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono and about the elders, y de los ancianos,
That is the 24 elders that you hear of. Aquí se refiere a los 24 ancianos de los que han debido escuchar. And the 4 beasts Y los 4 seres vivientes. fell before the throne on their faces and worshipped God. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. I don't know whether any of you have read the book that Russell and I wrote, The 144,000, The Great Multitude, and the Return of Jesus. No sé si alguno de ustedes habrá leído el libro que escribimos, mi hermano Russell y yo, denominado Los 144,000, la gran multitud and the Return of Jesus? Yes. Y el retorno de Jesús. I know when I came here there was one copy. Yo sé que cuando vine acá tenía una copia. Unfortunately, it's in English for those of you that can't read English. Desafortunadamente está escrito en inglés y sé que la mayoría de ustedes But no if lo it pueden leer. wasn't taken the other night, it will still be there. Pero si alguien no lo llevó la otra noche cuando Oh. vendí los libros, va a estar a su disposición. What a blessing I had checking out who were the 24 elders and who were the 4 beasts. Y qué bendición fue para mí poder estudiar a profundidad quiénes eran estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Now, I don't have time this afternoon to take up those features, Esta tarde yo no tengo tiempo para analizar todos esos aspectos, but I hope one of the Espero. preachers here will take it up at some time. It's a very interesting que study. uno de los predicadores tome este punto y lo analice con la iglesia. But Es we'll un come punto back muy to interesante. one of the 144,000 in a moment. Y yo seguiré hablando de los 144,000 y su relación con ellos en un momento. And then in verse 12, Ahora vayamos al versículo 12. saying, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto the God forever and ever. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Can you imagine all the great multitudes Pueden of salvation imaginarse a toda la gran multitud del día and de la all the salvación angelic hosts? y toda la hueste angélica. What a chorus it will be. ¿Se imaginan el What a- coro que van a poder escuchar? What a wonderful celebration, as it were. Qué hermosa y magnífica celebración. All praising God and the Son. Todos ellos alabando a Dios y a su Hijo. Now, verse 13 and 14 are interesting. Ahora, Verses. el versículo 13 y el 14 son muy interesantes. And one of the elders, that's one of the 24 elders, Entonces, uno de los ancianos, refiriéndose a uno de los 24 ancianos, I believe the Bible teaches that the 24 elders are actually some of the most outstanding of the angels. y yo No. creo que la Biblia enseña que algunos de estos 24 ancianos son los más representativos e importantes de entre los ángeles. But one of these 24 elders Pero dice que uno de esos ancianos spoke to John as he had the vision, habló a Juan mientras él tenía la visión saying unto him, y le dijo, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Now that was an interesting question. Ahora, esa es una pregunta interesante. All the saints of all ages, we're told in verse 9, were robed in white. Porque dice en el versículo 9 que todos los santos de todas las edades estaban con sus vestiduras blancas. But clearly, this elder is pointing to a group within the great multitude. Pero con claridad, este anciano está señalando a un grupo que está dentro de la gran multitud. Have you ever asked a question to someone and you already knew the answer? ¿Alguna vez ustedes han hecho una pregunta a alguien cuando ustedes ya conocían la respuesta? Of course you have. Claro que sí, lo han hecho. And others have asked you and you've asked them. Y otros les han hecho la pregunta a ustedes o ustedes les han hecho se la han hecho a ellos. Well, that's exactly what the elder was doing. Es exactamente eso lo que estaba haciendo este anciano. He knew who this group was. Él sabía quiénes eran este grupo And John understood that. y Juan comprendió eso.
Well, let's look at what John responded. Verse Y 14. veamos lo que respondió Juan en el And versículo I 14. said unto him, to this elder, Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, Sir, thou knowest. tú lo sabes. You see, John was wise. He knew, this elder knew the answer to the question he was asking. Ven ustedes, Juan era sabio. Él sabía que este anciano conocía la respuesta a la pregunta que él mismo estaba formulando. And he said unto me, Y él me dijo, These are they which came out of great tribulation, estos son los que han salido de la gran tribulación. and have washed their robes and made them white in the blood of the Y han Lamb. lavado sus ropas y las han emblanquecido Well, en la sangre del Cordero. Who was it Entonces, ¿quiénes eran? that went through the great time of Los que trouble? pasaron por el gran tiempo de angustia. It wasn't the dead. No eran los que ya habían muerto. It was the 144,000. Eran los 144,000. So the elder was pointing to the Entonces 144,000. el anciano estaba señalando al grupo de los 144,000. Well, how could you pick them out? Because everyone's in white. ¿Y cómo es que él los podía reconocer, dado que todos estaban vestidos de blanco? But the 144,000 were in formation. Pero dice que los 144,000 estaban formados. They were going to be four square. Ellos iban a estar formados realizando un cuadrado. They would be a special people that Jesus was going to honor. Y ellos iban a componer un grupo muy especial que Jesús mismo iba a honrar. None other in the history of the world had gone through this time of trouble such as Ningún never otro was. grupo en la historia de este mundo había pasado por las pruebas y el tiempo de angustia que They ellos had tuvieron que pasar. been the great representatives of God during the great time of trouble. Ellos habían sido los grandes representantes de Dios durante el gran tiempo de angustia. And none had defected from Jesus. Y ninguno de ellos había negado. And a they were to Jesús. become the honor guard of Jesus. They were to become the honor guard of Ellos se Jesus. iban a convertir en la guardia de honor de Jesús. And we understand that they're going to travel with Jesus Y throughout comprendemos que ellos eternity. iban a viajar con Jesús a través de toda la Have eternidad. a special honor place Y in iban the a history tener of eternity. un lugar de honor durante la historia. Oh, de I la hope there's eternidad. some here in this church today that are going to be part of that Oh, espero que 144,000. algunos de los que están en esta iglesia en esta tarde sean parte de este grupo especial de los 144,000. And you'll notice it says in the second part of verse 14, Y noten lo que dice en la segunda parte del versículo and 14. they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Dice que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. And notice their special role in verse 15. Y noten algo muy especial en el versículo 15. Therefore are they before the throne of God, Por esto están delante del trono de Dios and serve him day and night in his temple. y le sirven día y noche en su And he templo. that sitteth on the throne shall dwell among them. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. They shall hunger no more. Ellos ya no tendrán hambre, Or during the plagues they'd all hungered. porque durante las plagas todos ellos One habían of the pasado plagues hambre. was a plague of hunger. Una de las plagas era una plaga de hambre. And it says, neither thirst anymore. Y dice que tampoco iban a tener sed. The fresh waters in Maine had turned into blood, so it's hard to get water. Recuerden que las aguas durante las plagas se iban a convertir en sangre y por tanto no era posible That was one of conseguir the agua plagues. fresca. But they're not going to thirst anymore. Pero ellos ya no iban a pasar And you'll por la notice- experiencia de la sed. Neither shall the sun light on them, nor any heat. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. You remember one of the plagues Ustedes recuerdan que una de las is plagas the sun became so strong that many
died from the sunstroke. Dice que el sol iba a calentar de tal manera que muchos iban a caer muertos. But the por el mismo. 144,000 had been protected Pero against los that sun. 144,000 habían sido I suppose- protegidos contra este calentamiento del sol. At that time, people had wanted to go on boats down to Antarctica or up to the Arctic Circle. Seguramente en ese tiempo muchas personas hubieran querido tomar botes para irse hacia la Antártida o al Polo Norte, al Ártico. And now they're being honored in the temple with Jesus. Pero ahora ellos tienen un lugar de honor en el templo con Jesús. No one else of the redeemed could go into the temple. Ningún otro de los redimidos puede entrar en el templo. Only the 144,000. Solamente los 144,000. As if they were the special priests of God to go in. Ellos en realidad eran los sacerdotes especiales de Dios. Now, of course, we know that will only be during the millennium. Y nosotros sabemos que solamente vamos a poder estar allá durante el milenio. Because the scripture tells us when the redeemed take up the new earth. Porque la Escritura nos dice que cuando los redimidos se posesionen de la nueva tierra, Because there will be no temple in the new earth. ya no habrá un templo nuevo en la nueva tierra. Because Christ himself will be the temple. Porque Cristo mismo va a ser el templo. The scriptures are very plain. Las Escrituras son muy claras. But verse 17, let's finish this chapter. Pero el versículo 17. For the veamos, Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará and shall lead them unto living fountains of waters. y los guiará a fuentes de aguas de vida. And God will wipe away all tears from their eyes. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. What a situation. ¡Qué situación! But we can't finish till we go to chapter 14. Pero nosotros no podemos terminar sin ir al capítulo 14. It's much shorter Es mucho than the más record corto in chapter 7, but critical. que lo que hemos analizado en el capítulo 7, pero es muy importante. This was John again seeing the vision. Aquí está Juan nuevamente viendo la visión. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion. Dice el versículo 1 del capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de And Sion. with him 144,000 Y con él having 144,000, his father's name written in their que foreheads. tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Oh, we must have the seal of God in our foreheads. Oh, cómo necesitamos tener nosotros el sello de Dios en nuestras frentes. Many evangelicals say on the forehead, Muchos evangélicos dicen sobre la frente, but the scripture says in the forehead. pero la Biblia dice en la Not frente. something that we would see, No algo que nosotros podríamos ver, but God can see. pero sí Dios lo puede The ver. character of these people. El carácter de estas personas. And come to verse 2. Vayamos ahora al versículo 2. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their harps. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verse 3. Versículo 3. And they sang as it were a new song before the throne, Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, and before the four beasts and the elders. y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. And no man could learn that song Y but the nadie podía aprender el 144,000 cántico, sino aquellos 144,000 which were redeemed from the earth. que fueron redimidos de entre los de la tierra. You see, they had an experience that no other person that had lived upon this earth. Notan ustedes que ellos tienen una experiencia que ninguna otra persona que vivió sobre la And tierra therefore, tuvo. there's victory on this final test. Por lo tanto, ellos tienen una victoria en esta prueba final. They can sing this song. Y por ende pueden cantar The este come cántico. of the song of their victorious overcoming through the Jesus while they were
going through the plague. el cántico de la victoria que obtuvieron después de las 7 últimas plagas. Now come to verse 4. Ahora vayamos al versículo 4. These are they which were not defiled with women. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Now, we must understand what this means. Ahora necesitamos comprender lo que significa esto. In the Bible, En la Biblia, a woman is Una symbolic mujer. of what? ¿simboliza qué? A church. If it's a pure woman, it's a pure church. Si es una mujer pura, es una iglesia pura. If it's a perverted church, Pero si es una iglesia corrupta, it is a impure woman se is symbol. simboliza por una mujer impura. And we find those both in the Bible. Y encontramos ambas en la iglesia, And perdón, en la it's Biblia. said the 144,000 had not been defiled by women. Pero dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. In other words, they had not joined the perverted, false, doctrinal churches that had been on the earth. En otras palabras, ellos no se habían unido a las iglesias que llevaban doctrinas falsas y pervertidas sobre la tierra. Or they had stood true to the everlasting O gospel. ellos se habían mantenido firmes en el They evangelio had eterno. rejected the everlasting, ecumenical groups. Y habían rechazado los grupos ecuménicos. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. These were redeemed from among men, Estos fueron redimidos de entre los hombres being the first fruits unto God and to the Lamb. como primicias para Dios y para el Cordero. Verse 5 you might not take too much notice of, El versículo 5 es posible que no lo tomemos mucho en cuenta. but it's one of the most incisive verses in the Bible. Sin embargo, es un versículo muy importante, uno de los más importantes en la Biblia. And notice it in verse 5. Y noten lo que dice. In their mouth was found no guile. Y en sus bocas no fue hallado mentira. Now, guile or deception is a terrible sin, Ahora, el engaño es un terrible pecado. but it's only one of many, many sins. Sin embargo, es nada más que uno de muchos otros pecados. But it goes on to say, Pero continúa diciendo, for they are without fault before the throne of God. pues son sin mancha delante del trono de Dios. Now, why only mention one sin? ¿Por qué están mencionando solo un pecado? And then they're declared to be perfect. Y después se declara que ellos son perfectos. Oh, why? Oh, ¿por qué? Well, I can't give that sermon. That's a full sermon in itself. Bueno, no puedo darles ese sermón. Es todo un sermón por sí mismo. But I want you to know the very last sin, anyone that will be in the kingdom of heaven, Pero quiero que ustedes sepan que el último pecado que cada uno de los que van a estar en el the reino de los last cielos sin that we will overcome will be guile. que vamos a poder vencer es el pecado del engaño. And you can go all through from Genesis, Y through podemos the ir Bible, desde Génesis, a través de toda la Biblia, through the words of a Christ, través de las palabras de and Jesús some of the Old Testament writers. y las palabras de los escritores del And the Antiguo New Testamento Testament y del writers. Nuevo Testamento, That the one sin that is presented over and over again que el pecado que es presentado vez tras vez is either reported as guile or as deceit. se lo conoce como engaño. And over again in the Bible, Y una vez tras otra en la you'll Biblia have the general term, se usa ese término en forma general such as sin, como pecado. but only one sin Pero solo un pecado is presented, se presenta, either guile or deception. ya sea el engaño o la decepción. You'll find that in Genesis. Lo encontramos en el You'll find Génesis, it a number of times in the Psalms. también lo encontramos un número de You'll find veces it en in Salmos, Proverbs. también en Proverbios, You'll find it in Isaiah. en You'll Isaías, find it in Malachi. en Malaquías,
and other parts. And then Jesus talked about Nathanael, a man that had no guile. Pero después Jesús habla acerca de Natanael, un hombre en cuya boca no se halló el engaño. And he was perfect. Y él era perfecto. Isn't that amazing? ¿No es eso sorprendente, asombroso? Because every sin Porque cada pecado we try to deceive people or to have guile to pretend we haven't committed that sin. en el que pretendemos no haber cometido ese pecado y estamos tratando de engañar a alguien. A man who has murdered somebody, Por ejemplo, un hombre que ha cometido homicidio. he is likely to think of an alibi, a guileful Con certeza va a alibi. intentar buscar una excusa para su In the pecado. hope that he will not be detected En as la a esperanza murderer. de que no se descubra A thief does the same. su problema. Y And- el ladrón va a hacer exactamente lo mismo. And if a man is unfaithful to his Y wife, si un hombre es infiel a and su she esposa starts to suspect that y things are ella not empieza a right, sospechar algunas cosas, he'll also have a guileful answer. él también va a tener un engaño. Or a woman that is O una mujer unfaithful to her husband, que the es same thing. infiel a su esposo, lo mismo. You see, we try to cover up by guile, No, sí, se dan cuenta que siempre tratamos de encubrirnos usando el engaño. but those who are overcomers through the power of Jesus in Pero their aquellos life, que van a ser victoriosos por el poder de Jesús, el Cordero, where they have overcome every temptation that Satan has los que han passed, to them, vencido todas las tentaciones que el enemigo les presenta, where they would rather die than commit one wrong word or las action. personas que van a preferir morir antes de pecar, They have no need to use ellos guile. no necesitan usar el They can be engaño. open before the world. Ellos pueden ser And como their libros mouth abiertos ante el mundo, Speaks only truth and truth alone. porque ellos van a hablar la verdad y solo la verdad. And they will be the inheritance of the Y eternal ellos van a kingdom. ser los herederos del reino And eterno. therefore the 144,000 will have no guile in their Y mouth. por tanto, los 144,000 no van a conocer engaño en su Or boca. as the psalmist says, the spirit of guile. O como el salmista dice, no van a tener el espíritu del engaño. Usually guile is something that we speak. Generalmente el engaño es algo que nosotros hablamos. But even with body language we can try to have guile. Pero aún con el lenguaje corporal nosotros podemos engañar. There will not be the spirit of guile of any who are in the kingdom of heaven. No habrá nada del espíritu del engaño en ninguno de los que lleguen al reino de los cielos. And neither will there be any deceit in their mouths. Tampoco habrá ninguna mentira en sus bocas. Oh, dear brethren and sisters, what lessons we can learn from the 144,000. Oh, mis hermanos y hermanas, qué lecciones más maravillosas podemos aprender acerca de los 144,000. You can understand in this little time I've just given the overview. Ustedes se han podido dar cuenta que en este poco tiempo que I hemos wish- contado, he dado nada más una vista general. Someone would translate that book into the Spanish O como language desearía que alguien tradujera ese libro que escribimos con mi hermano. so al all of español, you could read it para que todos ustedes la pudieran and get the fullness of all the y messages. llegar a entender la plenitud de ese mensaje. I pray that Oro each one of us, para que cada uno de nosotros, even if we continue to pray and study the 144,000, que podamos continuar orando y estudiando el tema de los 144,000 you will understand what it means to be a true Christian. y puedan llegar a la comprensión de lo que significa ser un verdadero cristiano. And I pray that each one of you will be in that eternal Y kingdom, oro para que cada uno de ustedes pueda estar en ese reino eterno, whether it be the resurrected saints ya sea entre los santos que van a resucitar or being part of the 140 and o siendo 4,000. parte de los 144,000. Surely there'll be a few here in Bolivia out of that 144,000. Van a haber unos cuantos bolivianos que van a ser parte de ese grupo especial. But even if we did die before that, we still have to have the same character. Pero si nosotros morimos antes de eso,
de todos modos tenemos que tener ese carácter Let público. us pray together. Oremos, Let's por kneel. favor. Doblemos las rodillas. Dear Father in heaven, Querido Padre que estás en los cielos. oh, what an exciting study it is of the 144,000. Oh, qué maravilloso estudio es este acerca de los 144,000. But it's a very sober topic. Pero es un tema muy severo. Oh, I pray that each one of us, in the power of Jesus, Y oro para que cada uno de nosotros, en el poder de Jesús, will be those that will not be deceived by the churches of fallen Christendom. seamos parte de aquellos que no van a ser engañados por las iglesias falsas del cristianismo caído. I pray that no one will have guile in their mouth. Y oro para que ninguno tenga engaño en su boca. They will have overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Y que podamos ser vencedores por medio de la sangre del Cordero. And Y por they su loved testimonio. not their life unto the death. Y que podamos tener por encima la vida eterna por sobre May la muerte. God give to us the faith of a martyr if he has called us to be a martyr. Y si nosotros necesitamos ser llamados a ser unos mártires, que podamos tener la fe de los mismos. But whether we live or whether we die, Pero sea que muramos o vivamos, may we be secured in the records of the books of heaven, que podamos tener asegurado nuestro nombre en los registros in the celestiales. book of the living may each name be found. Y que cada uno de nuestros nombres se pueda hallar en el libro de la vida. May Jesus bless each one of us to that end. Que Jesús pueda bendecir a cada una de las personas presentes hoy. And in his wonderful name we pray. Y oramos en su nombre maravilloso. Amen. Amén.